actualidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Facebook Live notillano.com. Número telefónico disponible para su llamada durante esta emisión: 323-234-0735. Hoy es lunes 19 de octubre del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Pese a lo prometido, nos siguen asesinando, señalan excombatientes de las extintas FARC. Campesinos rechazan uso del glifosato para exterminar cultivos de hoja de coca. Se intensifica la inseguridad en sector rural de Puerto López y otros municipios. Con adhesivo alteran cajeros automáticos para robar a los usuarios. Unidad de restitución de tierra pide para los indígenas del Bichada. Vaya bien preparada recomendación del diputado José Manuel Sandoval a la directora del Instituto de Cultura. Disminuye hacinamiento en la cárcel de Villavicencio. Se establece piloto para turno de la guardia. Caravana indígena llegó a Bogotá con la expectativa de reunirse con Duque. Juez envió a la cárcel a estudiante por el asesinato de su exnovia Natalia Fernández. Ingrid Tatiana Cruz está desaparecida desde el 11 de octubre en Ciudad Porfía. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Piden intervención de organismos de control por polideportivos en obra negra. Colombia reporta 7.201 casos nuevos y 167 fallecimientos por COVID-19. Ofrecen hasta 140 millones de pesos como recompensa por la muerte de excombatiente y por 3 cabecillas. Buscan a quien atacó a cuchillo a una mujer en Villacodén y huyó. A juicio, coronel del ejército sindicado de desaparición forzada, tortura y homicidio. A romper el silencio y denunciar el maltrato o violencia de género invitan las autoridades judiciales. Ciudadano se enfrentó a tiros con la policía y resultó herido. Bares y discotecas autorizadas para funcionar hasta medianoche. El candidato del MAS celebra su triunfo a la espera de los resultados oficiales en Bolivia. Biden apela a los votantes negros en Carolina del Norte y Trump a los latinos en Nevada. Al menos 13 muertos y 95 heridos en la explosión de un coche bomba en Afganistán. Jesui Pro, el nuevo desafío de los franceses contra el terrorismo. Al menos 123 muertos por inundaciones en Vietnam y Camboya. Estados Unidos suma 46.945 nuevos casos en un día y 510 muertos por la pandemia. El gobierno pasa la responsabilidad a los alcaldes para cerrar áreas de ocio nocturno. 2 iglesias quemadas y varios saqueos tras multitudinaria marcha en Chile. El candidato de Erdogan gana presidenciales en el norte de Chipre. El empeoramiento de la pandemia amenaza con frenar de nuevo el ritmo en la Unión Europea. Francia lanza operaciones policiales contra extremistas islamistas. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 6 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jauregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Jackson Villagrán. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez y Mibaiza Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Lleras Daniel Olivera. En Puerto Gaitán Ángel Yesil Palomar Guapacha.
Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7 minutos. Nos siguen asesinando y las medidas de protección se dan a medias, señalaron excombatientes al noticiero del Llano, con motivo del asesinato cometido por desconocidos al excomandante de las extintas FARC, Juan de Jesús Monroy, de 47 años, y su escolta Luis Alexander Largo. Se volvió a comentar sobre la situación que afrontan los desmovilizados que están defendiendo el proceso de paz y dedicados al trabajo en sector rural y vivir en compañía de sus familias. Este ciudadano, el fallecido, que dialogó con el presidente de la República, Iván Duque, le había solicitado ayuda para adelantar proyectos de erradicación de cultivos ilícitos y cumplimiento de lo acordado en pro de quienes dejaron la guerra. Duque, en Villavicencio, públicamente le prometió a Monroy ayuda necesaria y debida protección a él como a sus compañeros quienes se encuentran en los campamentos determinados por el gobierno y otros en sus hogares, cumpliendo el papel asignado y la tarea para no volver a la guerrilla. El consejero presidencial Emilio Archila elogió el trabajo que realizaba el líder excombatiente asesinado, lamentó el episodio y dijo que los 13.000 desmovilizados de las antiguas FARC tienen la colaboración del gobierno y se les está protegiendo para evitar que ocurran crímenes como el cometido en la vereda El Planchón a orillas del río Guayabero en jurisdicción de Uribe. Organizaciones campesinas del Meta y Guaviare manifestaron su oposición a la utilización del glifosato, teniendo en cuenta lo expresado por el presidente Duque en el sentido que este es el medio más eficaz para evitar el esparcimiento del cultivo de la hoja de coca. Quienes ejercen como agricultores y también cultivadores de la hierba han señalado que debe determinarse otra forma de destrucción, ya que el glifosato causa enormes daños a la fauna, flora y a los seres humanos. Además expresan que los costos son elevadísimos y que no compensan el gasto que se hace, pues está comprobado que los resultados son negativos. Citaron el análisis hecho por las periodistas Paula Aguirre y Adriana Muro de Razón Pública, donde señalan que además de no cumplir con el propósito de eliminar los cultivos de coca, el glifosato tiene un costo económico altísimo. Según la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, entre 2005 y 2014, cada hectárea fumigada con glifosato costó 72 millones de pesos. En total, el Estado gastó 79,9 billones de pesos. En cambio, para sustituir cultivos ilícitos, es necesario invertir aproximadamente 40 millones por familia y un total de 2,9 billones de pesos. Esta información permite concluir que la fumigación con glifosato es demasiado costosa e insostenible en el tiempo para un país que además necesita garantizar derechos económicos y sociales a lo largo del país. Además, la fumigación no ofrece alternativas económicas a las comunidades que siembran coca ante la falta de otros mercados y la necesidad de asegurar vivienda, alimentación, salud y educación a sus familias. Sostienen que el glifosato puede causar enfermedades y la muerte de animales polinizadores como abejas. Estos animales esenciales para la nutrición y seguridad alimentaria de los seres humanos, además de que aseguran biodiversidad en los ecosistemas. Además, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades cultivadoras, pues el glifosato rocía también los cultivos lícitos, afecta negativamente los ecosistemas, sobre todo fuentes hídricas, atenta contra tradiciones culturales de comunidades indígenas y campesinas y causa desplazamiento en Colombia. Es increíble que el Estado colombiano siga considerando la fumigación como la estrategia para erradicar cultivos de coca si tenemos en cuenta los efectos negativos de la salud y el medio ambiente, costos sociales y económicos, y que 39 países han impuesto restricciones a prohibiciones para uso de glifosato. Dicen también que es preocupante que la fumigación aérea con glifosato prime sobre derechos de las comunidades indefensas y en consecuencia el gobierno
deja de lado la posibilidad de sustituir cultivos de hoja de coca por cultivos lícitos. Esta alternativa protege los derechos de las comunidades cultivadoras y garantiza la no repetición. 7 de la mañana, 12 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando al mirar a la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando en lugar de sangre por los ríos corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Eso es lo que nosotros pretendemos. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 14 minutos en el noticiero del Llano. Antisociales continúan haciendo la vida imposible a moradores de sectores rurales de Puerto López, indicaron afectados por la acción de antisociales quienes se movilizan en motocicleta y usan otra clase de medios. Al menor descuido, cuando los encargados salen de las parcelas, se roban cuanto encuentra y ahora fuerzan las puertas y usan el sistema de ventosa para saquear lugares visitados. Algunos campesinos residentes en la zona manifestaron que se ha conformado cuadrillas de antisociales, varios de nacionalidad venezolana, que se han convertido en los autores de los robos. Es lamentable que debido a la falta de agentes de policía para cubrir esas zonas, se siga cometiendo estos actos, ya que si ahora se llevan gallinas, marranos, ganado y elementos que encierran en las fincas, en el inmediato futuro para cometer sus fechorías pueden hasta matar con tan insano propósito. Se espera que el alcalde de Puerto López, que dijo durante la campaña congraciarse y ayudar a los campesinos en asocio de la policía, determinen redadas para capturar a los responsables. Es de anotar que en muchos municipios, incluyendo Villavicencio, por ejemplo en Pompeya, los abigeos hacen también de las suyas, en razón de lo cual han sugerido establecer la policía montada, que excelentes resultados prestará en el sector rural. 7 de la mañana, 15 minutos, en el noticiero del Llano. Si le atormenta la alopecia o cada día pierde más pelo, la solución está en DHI. En el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfono fijo 678-8112 o 311-281-4279. 678-8112 o 311-281-4279. 7:16 minutos. Noticias de la agencia española EFE. Bolivia vive una tensa calma a la espera de los resultados oficiales de las elecciones generales, mientras un par de sondeos a boca de urna dan como ganador en primera vuelta al candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce. Tras una jornada que se desarrolló en paz, con civismo y alta participación de votantes, la incertidumbre se apoderó de los bolivianos, que veían pasar las horas sin que el órgano electoral diera a conocer los resultados de las votaciones. Pasada la medianoche y ante la presión de políticos y ciudadanos, se conoció que la encuesta de Ciesmori para las cadenas de televisión Unitel y Bolivisión da un 52,4% de los votos al exministro Arce, con lo que sería el ganador
al tener más del 50%. A continuación quedaría Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 31,5%. El expresidente Evo Morales, que vive en Buenos Aires, afirmó que el triunfo de su partido, el MAS, devuelve la dignidad y la libertad al pueblo. Al menos 13 personas murieron y 95 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba cerca de un cuartel central de policía en la ciudad afgana de Firozpur, en la provincia occidental de Gor, del que el gobierno ha responsabilizado a los talibanes. Hacia las 11 hora local, los terroristas detonaron un vehículo cargado de explosivos cerca de la entrada del cuartel provincial de policía y de la Dirección Provincial de la Mujer, dijo el Ministerio del Interior. 7 de la mañana, 18 minutos en el Noticiero del Llano. Estimado usuario, Bioagrícola le invita a utilizar el servicio de escombrera municipal para disponer sus residuos de construcción y demolición. Llame al 681-9081 o a la línea 110 y programe su recogida a bajo costo. Evite entregar estos residuos a terceros que los abandonan en lotes y vías públicas. Bioagrícola del Llano. Comprometidos naturalmente. Con los cursos deportivos en línea de COFREM, ejercítese en su casa y si es afiliado en categorías A o B, benefíciese con tarifas 100% subsidiadas. 18 cursos para escoger a través de la plataforma Google Meet, en los que usted puede mejorar su condición física y aprender las técnicas básicas de diferentes deportes. Horarios para escoger a partir de las 6:30 de la mañana. Cursos deportivos en línea. Inscríbase ya en www.cofrem.com.co. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los Llanos Orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de los Llanos abrió inscripciones de 17 programas de pregrado, primer periodo del 2021. Con matrícula mínima de 650.000 pesos ajustada a la realidad económica. Mayor información, visita www.unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, 45 años de excelencia académica. Yo elijo Unillanos. Vigilada Mineducación, resolución 12220 del 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Le ofrecemos experiencia y calidad. El Noticiero del Llano. Veracidad, oportunidad y la información requerida sin gritos, sin estridencias y con independencia. Decimos lo que sabemos y sabemos lo que decimos. 7:20 minutos en el Noticiero del Llano. La Policía Metropolitana reportó que los ladrones alteran las ranuras de los cajeros automáticos para robar dinero. El teniente Andrés Bustos relató que cambian la tapa corrediza, colocan adhesivo, queda fija y no permite que el dinero salga. El usuario sale creyendo que el cajero está fallando. De inmediato ingresan los bandidos y retiran la tapa con el dinero que ha quedado atascado en la ranura. La recomendación es que antes de insertar la tarjeta el usuario verifique que todo esté normal. Si detecta alguna anomalía, la reporte inmediatamente a la policía. Como la tierra es para quien la trabaja, y ellos están interesados en ejecutar esa tarea, se necesita la restitución de esos predios para los indígenas. En consecuencia, ante la autoridad judicial competente, la Unidad de Restitución de Tierras solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de 62 familias que habitan en el territorio ancestral Alicua-Cupepe, conformado por las comunidades Arizona, Altamira, Huaco y Boto y otras. Se indicó que este territorio tiene una extensión de 95.392 hectáreas y 2.000
891 metros cuadrados y está ubicado en el municipio de Cumaribo Vichada. El objetivo de la medida cautelar es que se adopten medidas eficaces y oportunas para frenar las afectaciones territoriales que padecen estas comunidades como consecuencia del conflicto armado. Entre estas, las restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, estigmatización, amenazas a las autoridades tradicionales, desplazamiento forzado y pérdida de autoridad en su territorio, explicó el director de la unidad en el Meta, Wilson Leighton. 7:22 minutos. Miles de franceses se concentraron en todo el país bajo el grito de Je suis pro para rechazar el terrorismo islámico tras la decapitación de un profesor de secundaria que había mostrado caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión. Casi 6 años después del Je suis Charlie, con el que todo el país condenó el terrorismo islámico y defendió la libertad de expresión, Francia repitió el grito de solidaridad con las víctimas y reivindicación de los valores democráticos. Al menos 98 personas murieron y otras 26 están desaparecidas por inundaciones que desde hace casi 2 semanas asolan el centro de Vietnam y que también han afectado a Camboya, donde han fallecido otras 25. Según informó el Centro Nacional de Gestión de Desastres vietnamita, 22 soldados murieron tras ser sepultados por una avalancha de tierra en la provincia central de Quang Tri cuando ayudaban a mitigar las inundaciones que sufre la región. 7 de la mañana, 24 minutos. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de los Llanos abrió inscripciones de 17 programas de pregrado, primer periodo del 2021. Con matrícula mínima de 650.000 pesos ajustada a la realidad económica. Mayor información, visita www.unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, 45 años de excelencia académica. Yo elijo Unillanos. Vigilada Mineducación, resolución 12220 del 2016. Cada vez que llega el fin de año y vemos miles de caras felices, en el Colegio Cofrén entendemos que hemos hecho un buen trabajo. Durante 40 años hemos sido partícipes de la formación de miles y miles de niños y jóvenes, que años después con su trabajo ayudan a hacer grande al departamento y al país. Hemos hecho muchas cosas que nos llenan de orgullo, pero en el Colegio Cofrén sabemos que podemos hacer mucho más. Colegio Cofrén, 40 años dejando huella. Vigilado Supersubsidio. Estimado usuario, Bioagrícola del Llano, su empresa de aseo en Villavicencio, le invita a demostrar el amor por la ciudad, respetando la labor de nuestros operarios y sacando a tiempo sus residuos. Bioagrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno. Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la Alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. Visite Vistahermosa, tierra de provisión. El río Huejar riega sus productivas tierras. Noticiero del Llano, con el sello de la verdad. 7:26 minutos en el Noticiero del Llano. La actuación de algunos diputados de la Asamblea deja mucho que pensar por la forma como presionan al gobierno seccional. Así se evidencia en la expresión del asambleísta José Manuel Sandoval Garzón. Vaya bien preparada porque la voy a acusar, refiriéndose a Luz Mireya González Perdomo, directora del Instituto de Cultura del Meta, citada a debate de control político para este martes 20 de octubre. Llama la atención que por estos días la Asamblea ha despertado gran interés en hacer control político,
gritando y golpeando el escritorio en señal de protesta por el presidente de la corporación, Henry Fernando Ladino. En la parte de la intervención se refiere a supuestas amenazas y responsabiliza al gobierno departamental, pero consultada la Fiscalía no hay ninguna denuncia ni la policía reportó que algún diputado haya solicitado protección de la unidad. Algunos diputados en campaña política defendieron y apoyaron a Juan Guillermo Zuluaga en sus aspiraciones a la gobernación y repentinamente en 10 meses cambiaron y dicen que están ejerciendo control político. Se modifican condiciones en las cárceles de Colombia y en Villavicencio se estableció un plan piloto. Señalaron que un hecho muy especial y significativo representa reducción, aunque no como se requiere, sí en buena parte el hacinamiento que se venía dando y que en ocasiones superó hasta el 80% de ocupación, lo que ponía en serias dificultades a la población de internos como también a quienes ejercen como guardianes en las cárceles, pero en este caso a la de la capital del Meta. También como piloto se puso en ejecución el nuevo sistema de turnos que consiste en el trabajo continuo por parte de la guardia en 2 días y se establece un descanso similar, también de 2 días, 2 diurnos y 2 nocturnos. 7 de la mañana, 28 minutos en el Noticiero del Llano. Ellos no tienen hogar y tú puedes brindarle uno. Únete a la campaña de adopción de perros y gatos que adelanta la Alcaldía de Villavicencio. Es muy fácil. Descarga en la Play Store la aplicación Mascotas Contigo. Elige el peludito que quieras adoptar. Toma los datos de contacto del albergue en el que está y listo. Recuerda que los animales cuentan contigo. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Lamentablemente en nuestro país la violencia es ilimitada. Ahora se está tratando de combatir por todos los medios, según asegura el propio señor presidente de la República, pero la verdad es que no se está dando la verdadera protección que merecemos los ciudadanos. Y estos asesinatos, algunas veces selectivos, siguen ocurriendo. La inseguridad, podemos decir, que es bastante acentuada en nuestro país. En las veredas, en los campos, en los caminos reales, por donde quiera que estemos, corremos el peligro de que algo nos ocurra. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, dicen en algunos estribillos. La verdad es que con el asesinato de este excombatiente, Juan de Jesús Monroy, él había estado presente en una reunión, en un cabildo abierto, digámoslo así, con el propio señor presidente Iván Duque Márquez, y el presidente de la República, el presidente de los colombianos, le dijo, y están las grabaciones, que lo iban a proteger porque sabía el peligro que corría. Sin embargo, fue asesinado en compañía de Luis Alexander Largo, que era una persona que le venía acompañando desde hace algún tiempo de la unidad de protección. Y estos casos se están repitiendo en todo el país. Pasan todos los días y seguimos en las mismas consideraciones. El señor ministro de la Defensa Nacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo, deambula por todo el país expresando las garantías, pero estas no se ven. Es decir, vamos en un estado de cosas muy difíciles mejor, porque no sabemos a qué atenernos, ni para dónde vamos, ni de dónde venimos. A esto se le agrega ahora el paro anunciado para el próximo miércoles. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Tienen las suficientes garantías los manifestantes para recorrer las calles en las diferentes ciudades y exteriorizar libremente su pensamiento sin alterar el orden público?
¿Por qué el gobierno no accede, por ejemplo, a tumbar ese decreto, si mal no estoy, 1197, en el sentido de coartar los derechos de la clase obrera, del proletariado, del lumpen del pueblo, ya que esta normatividad que fue ley, convertida en ley precisamente por disposición del gobierno nacional, basándose en la pandemia, ¿por qué no la deroga o llama a una negociación con el fin de que se estudie, se analice, se examine la situación y se proceda para que no lesione los intereses de los trabajadores? Ese es uno de los motivos que dieron origen a este paro. ¿Por qué no se han cumplido los compromisos adquiridos por el gobierno, por el Estado mejor, con quienes hoy en día están reclamando derechos? ¿Por qué esa inconformidad inclusive en los altos círculos de la política? ¿Por qué el señor presidente no dialoga sin perder esa autoridad que tiene y el respeto que se merece, con el fin de evitar que se susciten hechos que seguramente van a gravitar sobre toda la comunidad y ocasionando los mayores perjuicios? Hay que bajarnos de lo alto. Hay que atender el llamado de la comunidad. Recordemos que es el pueblo quien elige al presidente, quien elige a los gobernadores, quien elige a los alcaldes, quien elige a los diputados, quien elige a los concejales, quien elige a los representantes a la Cámara, quien elige a los senadores. Pero ellos se olvidan de la comunidad, la desprecian. Les importa un carajo la situación que estos afronten con tal de ellos obtener los privilegios y las canonjías que siempre están a la orden del día. Miremos el caso, contemplemos lo que le ha ocurrido al señor embajador del Uruguay. ¿Será cómplice de la cocaína? ¿Por qué la encontraron en su finca? ¿Por qué los cargos que cada día se fundamentan más? ¿Qué ha hecho la fiscalía hasta ahora? ¿Es la misma rosca? ¿Es el mismo gringo pero con distinta churumbela? Eso hay que aclararlo. Y hasta ahora todo está oscuro como el panorama social en nuestro país colombiano. Buenos días. 25 minutos para las 8 en el noticiero del llano, que se origina en Exitosa Estéreo 107.8 FM, para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasías 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 7:35 minutos. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de los Llanos abrió inscripciones de 17 programas de pregrado, primer periodo del 2021. Con matrícula mínima de 650.000 pesos ajustada a la realidad económica. Mayor información, visita www.unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, 45 años de excelencia académica. Yo elijo Unillanos. Vigilada Mineducación, resolución 12220 del 2016. Sabemos que una educación de calidad en la primera infancia es esencial para el desarrollo de los niños. Ya están abiertas las inscripciones para educación inicial y preescolar en el Colegio Cofrén Restrepo. Maternal de 3 a 6 meses, gateadores de 6 a 12 meses, caminadores de 1 a 2 años y párvulos de 2 a 3 años.
Colegio Cofrén Restrepo. Informes 681-8320 o 300-912-5145. Vigilado Supersubsidio. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Hombre que le disparó varias veces a su expareja, esta estaba embarazada. El asesino llegó hasta la casa de la víctima ubicada en el barrio El Triunfo de Buenaventura y la agredió con el arma de fuego. La joven solo tenía 28 años de edad. La mujer identificada como Lady Joana Marulanda Torres, que no aguantó la gravedad de las heridas que recibió y falleció, pese a que alcanzó a ser llevada a un centro médico. El bebé que estaba gestando también falleció, aunque las autoridades no detallaron cuántas semanas de embarazo tenía. Minutos después del crimen, el hombre que tiene 44 años de edad y había sido su pareja sentimental fue capturado. Según los uniformados, estaba en la escena de los hechos en estado de embriaguez y manipulando un arma de fuego. Se conoció que el detenido ya tenía varias anotaciones por delitos como extorsión y lesiones culposas. Este sábado fue presentado por la Fiscalía para que avance el proceso de judicialización. Información nacional para el Noticiero del Llano. Guerra entre bandas criminales venezolanas y colombianas en Bogotá. Por el control territorial del narcotráfico en Bogotá habría causado una serie de violentos asesinatos entre delincuentes venezolanos y colombianos. Así lo ha expresado el analista y experto en seguridad Néstor Rosanía, quien en diálogo con los medios de comunicación ha detallado los pormenores de la cruda situación que se vive en las calles bogotanas de algunos barrios. Localidades especiales como Ciudad de Kennedy en el sur y Fontibón en el occidente. Ya no hay un tema de microtráfico, es un tema de narcotráfico. Son estructuras que tienen la capacidad de armamento, logística e inteligencia. Son estructuras que están peleando mercados y territorios dentro de la capital. Son entidades que ya tienen una capacidad y una fuerza en términos de violencia muy importante, detalló Rosanía en conversación con los medios de comunicación. Otro aspecto que ha llamado la atención de las autoridades es que los hechos de violencia cometidos por las bandas criminales están siendo grabados y subidos a redes sociales. Según Rosanía, esto se debe a que los delincuentes desean generar miedo dentro de sus enemigos y también dentro de los ciudadanos, para decir que ellos son los dueños de un territorio, añadió el especialista. Información para el Noticiero del Llano. Tropas de Estados Unidos habrían salido en secreto de Colombia, pero habrían llegado otras más. De acuerdo con información que se conoció, hace una semana se fueron del país 53 militares norteamericanos, cuyo lugar habría sido ocupado por otros 53. Se conoció que los uniformados que estaban en suelo colombiano desde el pasado 27 de mayo de 2020, ejecutando tareas de capacitación, abandonaron el territorio nacional en medio del sigilo, pese a que el ministro de Defensa había dicho en su momento que durarían 4 meses. Su reemplazo sería el mismo número de militares que, según, cumplirían misiones de asesoría en evacuación médica, toma de decisiones, evaluación de personal, entre otras. Se dijo además que los foráneos trabajarán con miembros de las fuerzas militares de tarea conjunta Hércules, Vulcano, Omega y brigadas contra el narcotráfico. Fuentes castrenses para su primicia hizo varias preguntas al respecto, como ¿por qué Iván Duque, presidente de Colombia, no le contó al país de esa situación y por qué el desplazamiento de dichas tropas se efectuó prácticamente a hurtadillas? Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. Un avión de carga colombiano que aterrizó de emergencia en Perú se incendió y partió en dos. De la compañía colombiana Air Caribe aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Iquitos, en la Amazonía peruana. La aeronave es una Antonov AN-32 y sus 4 tripulantes sufrieron heridas leves por el fuego y fueron internados en una clínica de Iquitos, la principal ciudad de la Amazonía peruana. El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Lima y tenía como destino final Bogotá.
con escala en Iquitos, según las primeras informaciones. El accidente se originó por un supuesto problema en el tren de aterrizaje, lo que provocó que al tocar la pista del aeropuerto Francisco Secada en Iquitos, la nave derrapara y se partiera en dos, señaló el diario El Comercio. En videos difundidos en las redes sociales y medios locales se aprecia al avión con el fuselaje roto a un lado de la pista, mientras los bomberos combaten el fuego. La Defensa Civil y el Ministerio de Transporte de Perú indicaron que los heridos fueron evacuados de inmediato y el incendio fue controlado. Pasó así la información con Rafael Guarín Sea para el Noticiero del Llano. 18 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. No más calvicie, su pelo natural con garantía científica, todo en implantes capilares, con diagnóstico y tratamiento médico en DHI, en el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfono fijo 678-8112 o 311-281-4279. 311-281-4279. Miel de abejas de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Puede solicitarla al 314-298-6831. 314-298-6831. Este producto, la miel de abejas que distribuimos exclusivamente, es de Apinal. Se le garantiza su pureza. Pedidos, reitero, 314-298-6831. 17 minutos para las 8, por la muerte de Paula Natalia Fernández Montoya, de 22 años, registrado la semana pasada en el apartamento de la víctima. Carlos Andrés Sandoval Villamizar fue cobijado con medida de aseguramiento. Un juez con función de control de garantías lo envió a la cárcel por el delito de feminicidio agravado, dado que Fernández Montoya era su exnovio y venía siendo objeto de humillaciones, maltratos, agresiones verbales y persecución. El homicida no admitió que ella hubiera terminado la relación, expresó él mismo a la fiscalía. Paula Natalia Fernández era estudiante de la Universidad de Los Llanos y estaba a pocos meses de graduarse. Multitudinaria caravana de indígenas recorrió cerca de 500 kilómetros en los últimos 4 días y llegó a Bogotá, con la expectativa de reunirse con el presidente Duque, a quien pedirán acciones concretas ante el recrudecimiento de la violencia. Mientras la caravana viajaba, la alcaldía de Bogotá adecuó el Palacio de los Deportes para acogerlos, mientras representantes del gobierno nacional se reunieron con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, intermediario entre la Minga y el Ejecutivo, que les contó las demandas de los manifestantes. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró que los manifestantes se congregarán hoy en la Plaza de Bolívar, para lo cual estarán custodiados por la Guardia Indígena y gestores de convivencia de la alcaldía. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos para el día de hoy y para la última semana del mes de octubre, que ya no nos queda sino muy pocos días para que se dé inicio al evento más importante del ciclismo colombiano en la categoría sub-23, la Vuelta de la Juventud Colombiana, que exactamente en 8 días llegan todas las delegaciones para lo que va a ser las pruebas COVID, todo el protocolo que exige el Ministerio del Deporte, igual que el Ministerio de Salud. Evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Liga de Ciclismo del Departamento del Meta. Al final, 250 ciclistas fue los que la Federación finalmente ha dejado. El Meta tendrá 2 equipos que los representará orgullosamente en este evento tan importante como es la Vuelta de la Juventud. Y a propósito de ciclismo, hoy día de descanso en lo que es el Giro de Italia, que sigue dominando por el portugués, que ayer no perdió casi tiempo y está ahí con la camiseta de líder. Mañana se reanuda y tendrá esta semana 3-4 etapas de alta montaña. Y a propósito de ciclismo, mañana también se inicia lo que es la Vuelta a España.
que tendrá 18 etapas, 3 etapas menos, y que entre los grandes favoritos, o que va por lo menos con cabeza de equipo, es el señor Daniel Martínez, quien ya ganó el Criterium Dauphiné Libéré y ganó una etapa en el Tour de Francia. Al igual va con el equipo Education First, que es el equipo también de Rigoberto Urán. Está muy animado. Y el otro colombiano que va como cabeza de equipo es el chavito Esteban Chávez, que va a estar allí también con el equipo de Michael Scott. Estos serán 6 deportistas más. Tendrá Colombia en esta Vuelta a España que se inicia mañana y que estaremos hablando en estos días. Hablar del fútbol profesional colombiano es hablar de la fecha que terminó, la fecha número 14, los resultados que se dieron. Boyacá empató a 1 gol con el Once Caldas de local. Cúcuta por fin ganó, Don Alcides 1-0 al Envigado. Millonarios volvió a ganar 1-0 al Patriotas. La Equidad le ganó al Atlético Bucaramanga 2-1 jugando de local. El Pereira perdió de local frente al Atlético Junior 2-0. Jaguares y Deportes Tolima empataron a 1 gol. Y en Nacional empató a 2 goles con el América de Cali. Pues que el América tenía todo para ganar. Con estos resultados, a falta de 2 compromisos, el Tolima es primero con 31 puntos, Santa Fe segundo con 27, Pasto 26, Nacional 26 y el Deportivo Cali tiene 24, al igual que el América. Compromisos para el día de hoy a las 6 de la tarde. Alianza Petrolera lo hará frente a las Águilas y el Deportivo Cali jugará de local frente a Independiente Santa Fe a las 8 de la noche. Esos serán los partidos para el día de hoy. Atención que en el campo local Llaneros Fútbol Club volvió a ganar en su casa, en Zipaquirá, en su sede. Volvió a ganar 2-0 en esta oportunidad al Barranquilla Fútbol Club. Con este partido ganado, Llaneros se ubica de la 5ª a la 8ª posición, teniendo en cuenta que tiene los mismos puntos del 5º, que es Cortuluá. Leones, que tiene 21, y al igual que Llaneros. El que lidera este torneo de la categoría B es el Unión Magdalena con 25 puntos, seguido de Bogotá 23, Deportes Quindío 22, Atlético Huila 22 y Llaneros ahí muy cerquita. A propósito de Llaneros, se dice que ya jugará el próximo compromiso de local acá en el Estadio Macalvo de Bello Horizonte, después de la visita que hicieron los directivos de la I-Mayor para probar el gramado, las canchas, los camerinos, porque como se está jugando sin público, no interesa que estén arreglando lo demás. Ojalá por Llaneros, que ojalá tenga la oportunidad de tener más identidad jugando acá en su propio estadio. A propósito también de Llaneros, debutó el equipo femenino de Llaneros, perdió frente a Millonarios 5-0 en su debut en este compromiso. Esto es lo más importante de los momentos deportivos con Omar Augusto Guevara. 10 minutos para las 8 en el noticiero del Llano. Ante la Fiscalía fue denunciada la desaparición de la menor de 13 años Ingrid Tatiana Cruz en Ciudad Porfía. No tienen información alguna de ella desde el domingo 11 de octubre. Ese día salió de casa, vestía buzo color morado, manga larga, choro oscuro y tenis, dijeron sus padres al organismo judicial. Los papás, que están angustiados, agradecen a quien conozca su paradero, la haya visto o tenga alguna información, la suministre al 301-315-1415, 301-315-1415. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de Pinares de Oriente, La Madrid, Charrascal, Resguardo Indígena Maguaré y San Antonio, exigen la intervención de la Contraloría advirtiendo posibles elefantes blancos. Específicamente manifiestan que el Ministerio del Deporte y la Alcaldía de Villavicencio contrataron la construcción de 5 polideportivos con un solo consorcio contratista. Tenía como plazo la ejecución en 4 meses y han transcurrido 9 y las obras no avanzan. En La Madrid, la obra, que está para techar y construir graderías, se convirtió en un lugar para que las parejas tengan relaciones y para que los viciosos fumen marihuana, denunció Mónica García, presidente de la Junta. Guillermo Salamanca, de Charrascal, dijo que igual situación está ocurriendo, pues el proyecto de polideportivo está en obra negra. Javier Oso, de La Madrid, como también el gobernador indígena del resguardo Maguaré, Santiago Clodoaldo Cuetgaje,
Reclaman porque se convoque un comité de obra y se exija al contratista la terminación de esos escenarios deportivos. También en otros barrios las obras se iniciaron hace más de un año y los contratistas las abandonaron. 9 minutos para las 8, con 7.201 infecciones nuevas. Colombia llegó a 959.572 contagios de coronavirus, mientras que 167 pacientes fallecieron por COVID-19. El número de víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el país se elevó a 28.970, informó el Ministerio de Salud. En su reporte diario, la autoridad sanitaria señaló que aún hay 70.162 casos activos, es decir, el 7,31% del total, y que se han recuperado 858.294 personas, es decir, el 89,44%. La información agregó que murieron 25 personas en Bogotá, seguida de los departamentos de Valle del Cauca, 19, Antioquia 18, Risaralda 12, Caquetá 10 y Santander 9. El resto de decesos de la jornada ocurrieron en Caldas, Cesar y Huila 7, Boyacá y Cundinamarca 6, norte de Santander 5, Arauca, Meta, Nariño y Tolima 4, Cauca y La Guajira 3, Atlántico, Córdoba, Magdalena, Quindío y Sucre 2 y Bolívar, Guainía, Putumayo y San Andrés 1. Sobre los casos nuevos, las cifras más elevadas las tienen Antioquia, 2.104, Bogotá, 1.579, Valle del Cauca, 462, Cesar, 275, Huila, 269, Calda, 250, Santander, 294, Risaralda, 240 y Tolima, 239. Las regiones con los datos de contagios más elevados son Bogotá, 297.173, Antioquia, 143.531, Valle del Cauca, 73.561, Atlántico, 69.686, Cundinamarca, 38.276, Santander, 37.439, Bolívar, 31.338, Cesar 23.645 y Córdoba 26.397. El gobierno anunció el pago de una recompensa de hasta 140 millones de pesos por información que permita capturar a 3 cabecillas como responsables de los crímenes de 2 excombatientes. El secretario de Gobierno del Meta, Víctor Manuel Bravo Rodríguez, dijo que hasta 40 millones de pesos por los responsables de Juan de Jesús Monroy Ayala y Luis Alexander Lagos Gómez, este último escolta, fueron asesinados en zona rural de Uribe el pasado viernes, al parecer por miembros del grupo disidente Residual. Asimismo, hasta 100 millones de pesos por los cabecillas alias Boyaco, Mateo y Patevaca. Otro lamentable caso de violencia física contra la mujer se registró en la ciudad, en el que la víctima fue Claudia Hernández Reina, quien recibió varias heridas ocasionadas por arma blanca. El sujeto ingresó al conjunto residencial Alto de Villa Codén y luego de una discusión la atacó con un puñal, relataron testigos a la policía. Al parecer, el individuo habría trabajado como vigilante en el conjunto y era conocido por el personal de vigilancia, lo cual le permitió ingresar. La herida fue trasladada a un centro asistencial donde se encuentra en delicado estado de salud. La Fiscalía Especializada llamó a juicio al teniente coronel del Ejército Gerson Ortegón Domínguez luego de una medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por ejecuciones extrajudiciales. El oficial es indicado por hechos ocurridos en 2003 en Boyacá en complicidad con paramilitares del Frente Patriota de Málaga del Bloque Central Bolívar. El oficial es investigado por su posible autoría intelectual en los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio en persona protegida. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Onda del Maracasías, Marfil Estéreo,
Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. Oyentes amables, sean ustedes bienvenidos a todo el poder de la naturaleza, la prédica diaria del Evangelio de la Salud. Que todos los seres del mundo sean felices, que todos los seres del mundo estén en paz y que todos los seres del mundo estén con Dios. Que para usted, especialmente para sus hijos, no falte nunca, nunca el pan nuestro de cada día. Primero Dios, después la salud. Les habla y les saluda Wilson Rey. Amables oyentes, yo insisto y los invito a ustedes a que pensemos acerca de lo siguiente. Hay un concepto muy equivocado de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros